final dejar de compartir. Ya puedo hablar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lorena Serví y hoy vamos a tratar el tema de la prevalencia en el consumo del alcohol. Vamos a empezar por saber qué es el alcohol. El alcohol está considerado como una droga que modifica el estado de ánimo y no como una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito religioso. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. ¿Cuántos tipos de alcohol conocen? Bueno, pues existe el metílico o metanol, que es un solvente, el butílico o glicol, que es industrial, el etílico o etanol, que es potable, el etílico desnaturalizado, antiséptico. El etanol presente en las bebidas con alcohol ha pasado por un proceso de purificación, fermentación y destilación, en el que, mediante procesos rigurosos de control de calidad, se eliminan sustancias perjudiciales, así como impurezas presentes en su elaboración. Este es el único alcohol apto para el consumo humano. Ok, de acuerdo a la OMS, estableció una medida denominada unidad de bebida estándar, que es el volumen de etanol puro que debe contener una bebida, con el fin de unificar criterios para calcular el consumo de alcohol. La unidad de bebida estándar es sugerida por la OMS para determinar la cantidad de alcohol puro, o sea, el etanol, que contiene cada bebida. En México equivale a 15 mililitros de etanol puro, esto es, sirviendo la bebida en el recipiente que corresponde. Por ejemplo, el tequila en un caballito. Ese sería un trago estándar. ¿Qué dice la Ley de Salud en México con respecto a esto? Pues bueno, que hay clasifica a las bebidas de acuerdo a su porcentaje de etanol. Sería bajo, por ejemplo, una cerveza o el pulque, que tiene 4.5 grados. Media sería de 6 a 20%, que sería el vino de mesa, y alta, tequila, ron, brandy, que sería de un 20.1 a un 55. Pero ¿cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Pues el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, que inhibe las funciones que están relacionadas con el juicio, el control y el aprendizaje. Funciona también como un anestésico, resta sensibilidad e incapacita para responder a estímulos. ¿Qué sucede cuando está en el sistema nervioso, cuando el sistema nervioso central está deprimido? Bueno, pues se disminuyen las funciones de la coordinación, el control, los pensamientos, los reflejos, el razonamiento, la reflexión, la memoria y la atención. El control de la conducta se afecta y las personas se sienten con una falsa confianza en sí mismas, que las conduce, en algunas ocasiones, a realizar actividades que pueden poner en riesgo su vida, como manejar un carro estando en estado de ebriedad o atravesar la calle y no medir los riesgos cuando se encuentran en este estado. ¿Qué sucede cuando el sistema nervioso central está deprimido? Pues bueno, el alcohol actúa primero en la corteza cerebral, la toma de decisiones, el control de los impulsos, la planeación, la percepción, y el sistema límbico, que son las respuestas emocionales. En concentraciones mayores daña al hipotálamo, que es el encargado de la regulación de la temperatura corporal, y también al tálamo, que es donde se ejecutan el proceso de percepción. El hipocampo, que es la memoria a corto plazo, se deprime, y finalmente el cerebelo, donde está la coordinación motriz y el equilibrio, y a la formación reticular, que es el control cardiovascular, regulación del dolor y desencadenamiento del vómito.
Todo esto sucede cuando se ingiere alcohol. ¿Cuál es el camino que el etanol sigue en el cuerpo? Bueno, pues el alcohol pasa por la boca, la garganta, el esófago, el estómago, y es aquí en donde se mezcla con jugos gástricos. El 20% se absorbe en el estómago hacia el torrente sanguíneo. El 80% restante pasa al intestino delgado y de ahí a la sangre. Este primer proceso se llama absorción. En la distribución, el alcohol viaja por la sangre hacia todos los órganos. Al llegar al cerebro, se experimentan sus efectos. Cuando llega al hígado, el 90% del etanol que consumimos aproximadamente comienza el proceso de metabolización, en donde la molécula del etanol se descompone químicamente y se elimina como agua y dióxido de carbono. El 10% restante escapa de este proceso y su eliminación es directa, saliendo del cuerpo a través del aire expirado, la orina, el sudor y lágrimas. ¿Cuáles son los factores que influyen en los efectos del alcohol en el organismo? O sea, ¿qué factores intervienen para emborracharse más rápido? Pues lo primero es la presencia del alimento en el estómago, que es cuando tenemos el alimento en el estómago, retrasamos la absorción del etanol y su paso al torrente sanguíneo. Es recomendable alimentarse correctamente antes de beber, ya que el etanol suele aumentar la secreción de ácido gástrico, la cual a largo plazo puede generar gastritis o úlcera gástrica. La grasa presente en los alimentos provoca que el etanol permanezca por más tiempo en el estómago, debido a que este alcohol no es soluble en la misma. Es importante aclarar que el alimento no evita la borrachera, solo la retrasa. Si se consume en exceso, se experimentará una borrachera a pesar de haber comido. Otro factor es el estado de salud. Con esto se refiere a que por lo menos en los últimos 3 días no se hayan alimentado o hidratado correctamente y que tengan un periodo de descanso adecuado. Asimismo, no haber tenido alguna enfermedad que haya reducido las defensas. Hay diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres tienen más agua, más sangre, más músculo, más enzimas al alcohol deshidrogenasa, y las mujeres menos. En todo esto, en agua, en sangre, en músculo y en el enzima. Estas diferencias lo que provocan es que el alcohol tenga más medio de diluirse en la sangre y metabolizarse por la cantidad de ADH en el cuerpo de un hombre sano y adulto. Además de esto, la talla y el peso también son factores importantes. Las mujeres tienden a acumular más grasa por cuestiones biológicas. Esto hace que al no ser soluble el etanol en la grasa se desconcentre más en el cuerpo de las mujeres. Finalmente, la enzima encargada de metabolizar el etanol, la ADH, se encuentra en mayor cantidad en el hígado de los hombres en comparación con el de las mujeres. Por lo tanto, el tiempo que tarda este alcohol en descomponerse es mayor en las mujeres. Otro factor es la velocidad de la ingesta. El tiempo que tardamos en consumir cada bebida con alcohol es un factor determinante. Cuando se bebe rápido y sin dejar espacios entre bebidas con el alcohol, por ejemplo, comiendo, consumiendo agua, jugo o refresco sin alcohol, bailando, etc. Se está generando una concentración de alcohol en la sangre que puede llevar a una borrachera. Una vez que el alcohol llega a la sangre, viajará por todo el sistema circulatorio hasta llegar al cerebro, y al comenzar la depresión en el sistema nervioso central, se sentirán los efectos del alcohol. También el estado emocional es un factor. El estado psicológico en el que nos encontramos antes de beber es un aspecto que debe tenerse en cuenta. Sabemos que como parte de la depresión del sistema nervioso central, hay una sensación de desinhibición y euforia, que suele confundirse con alegría. Estas sensaciones crean el malentendido
de que el etanol es un estimulante y que en consecuencia nos pone felices o contentos. Es importante entender que al comenzar a beber en una fiesta o evento puede haber esta sensación, pero cuando se excede el número de copas, el estado de ánimo tenderá a bajar. Es recomendable que las personas mayores de edad que han decidido beber no lo hagan al estar enojados, tristes o para olvidar una mala experiencia. Es importante que el ambiente, la gente que los acompaña y el lugar sean de confianza para quien bebe. Otro factor es la concentración del etanol en la bebida. A mayor concentración de etanol en la bebida, mayor cantidad del mismo entrará al torrente sanguíneo, acelerando la concentración en la sangre y llegando a la embriaguez más rápido. Si una bebida se bebe lentamente y con alimentos, no necesariamente experimentaremos una borrachera. Por eso la OMS recomienda el trago estándar. Otro factor es la tolerancia, que es la habituación creada en el cuerpo al consumir ciertas cantidades de etanol por cierto tiempo. Las personas con una alta tolerancia beben grandes cantidades por ocasión sin manifestar los efectos de una borrachera, lo cual no significa que sus niveles de alcohol en sangre sean bajos y que los órganos de su cuerpo no se estén dañando. Estas personas suelen creer que pueden manejar, pues no se sienten ebrias. Sin embargo, el alcohol presente en su sistema nervioso central ya está afectando funciones como los reflejos, la percepción y coordinación. Quien tiene una alta tolerancia no es quien sabe beber, sino quien ha bebido en exceso durante un tiempo prolongado. Otro factor también son los medicamentos. La presencia de medicamentos en el cuerpo puede generar múltiples efectos en la absorción, la metabolización del etanol en el sistema nervioso central. Consumir bebidas con alcohol con un tratamiento médico puede ser perjudicial para la persona. La recomendación es no consumir bebidas con alcohol mientras haya residuos de medicamentos en el cuerpo, ya sean tratamientos a corto o largo plazo. El patrón de consumo. El patrón de consumo se refiere a la forma de beber de cada individuo o grupos de individuos en función de la cantidad que bebe, el tipo de bebida, la frecuencia con la que bebe, los episodios de moderación, intoxicación o embriaguez y el contexto en el que se consume, o sea, el lugar y la compañía. La relación entre la cantidad de alcohol consumido y el número de ocasiones de ingestión tiene una importancia central para la salud. Así, beber 30 copas al mes en solo 2 ocasiones, o sea, 15 copas por ocasión, se puede vincular con una intoxicación, problemas de salud y sociales. Sin embargo, si esas mismas copas se bebieran una por día durante la comida, no se observarían consecuencias negativas en adultos sanos. La OMS, en su tablero de patrón de consumo, califica a México en un nivel de riesgo 4, siendo 5 el de mayor riesgo. Ahora, también hay una clasificación de acuerdo a los bebedores. El abstemio es aquel que nunca bebe alcohol o solo lo hace ocasionalmente y bajo circunstancias especiales, pero sin llegar a la ebriedad. Consume 1 o 2 veces al año y en cada ocasión bebe una copa cuando más. El bebedor moderado o social bebe hasta 3 copas por ocasión y siempre en situaciones de celebración o reuniones sociales, sin llegar a la embriaguez. No tiene problemas por su forma de beber. Su objetivo es la convivencia y la socialización. Si no hay alcohol, puede disfrutar igualmente. No bebe en situaciones de riesgo, como pueden ser antes de conducir vehículos. El bebedor excesivo o bebedor problema, el cual es la problemática que se presenta sobre todo en México,
Es la persona que cuando bebe consume una cantidad de alcohol que con frecuencia lo lleva a la embriaguez y que le ocasiona problemas individuales, familiares, escolares, laborales o sociales. Presenta tolerancia al alcohol, por lo que consume más cantidades por ocasión, pero aún no ha desarrollado los signos de la dependencia o la adicción. Fácilmente se involucra en riñas, actos de violencia u ocasiona accidentes. El alcohólico ya es la persona que experimenta incapacidad para abstenerse del alcohol y para controlar cuándo y cuánto bebe. Aquí también se presenta el síndrome de abstinencia, que es tener una dependencia física. Es importante mencionar que la moderación en el consumo no representa un riesgo para la salud en personas adultas sanas, siempre y cuando no se haga un uso nocivo de alcohol, lo que significa ser responsable y no consumir en algunas de las siguientes formas y condiciones: de forma explosiva, durante el embarazo y la lactancia, ya que el bebé corre el riesgo de nacer con síndrome de abstinencia. Consumo de alcohol no comercial. Hay mucha problemática, ya que hay un alcohol adulterado, y entonces aquí también hay un alto índice de riesgo que puedan tener en la salud. Otro es combinado con la conducción de vehículos automotores y, por último, mezclar con sustancias psicoactivas, es decir, consumir más de una droga, no solamente el alcohol, sino más. Ajá. En el caso del bebedor excesivo y alcohólico, se pueden presentar con mayor probabilidad consecuencias negativas asociadas. Por lo tanto, el consumo excesivo de alcohol está relacionado con más de 60 condiciones de salud agudas y crónicas, tales como lesiones intencionales y no intencionales, enfermedades hepáticas y digestivas, trastornos cardiovasculares, cánceres, condiciones neurológicas y psiquiátricas, incluyendo la dependencia. Ok. Según datos obtenidos de ENCODAT, que es la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016 y 2017, que es la última, se cuenta con los siguientes datos. Por ejemplo, las personas o los consumidores que hacen consumo de alcohol en casa, tenemos que en el 2002, en la situación de alguna vez en la vida, era de un 64.90. En el 2011 subió a 71.30. En otra condición, en el último año, en el 2012 estaba en 46.30% y en 2011 subió a 51.40%. En el último mes de consumo, nos dice que en el 2002 estaba en 19.20% y en 2011 aumentó también a 31.60%. Y el porcentaje de dependencia en 2002 era de 4.2 y en 2011 subió a 6.2. Ahora, el consumo de alcohol en estudiantes. En la primaria, aunque nos cueste trabajo pensarlo, ya empieza a probar las bebidas los niños, y desafortunadamente ya hay más casos. Entonces hay un 17% que han probado una bebida alcohólica. Las niñas representan un 12.1 y los niños un 21.5. En la secundaria y el bachillerato ya hay un consumo problemático del 14.4%, en niñas es el 12.4% y en hombres el 16.5%. El consumo excesivo o la prevalencia: en 1991 las mujeres estaban en 5.3% y en el 2014 aumentó
a 13.3, esto es más de la mitad. En hombres estaba en 1991 en 13.4% y en 2014 aumentó a 15.7%. Más elevado en la Ciudad de México. Y los más altos consumos en primaria son en Querétaro y en Tlaxcala. El consumo de alcohol en los adolescentes. Bueno, de acuerdo a la condición de alguna vez en la vida, en 2002 se tenía el 35.6% y en el 2011 aumentó a 42.9%. En la condición de en el último año, en 2002, se presentaba el 25.7% y en 2011 el 30%. En el último mes, en 2002, estaba en 7.1% y subió al 2011 al 14.5%. En porcentaje de dependencia en 2002 estaba en 2.1% y subió a 4.1% en 2011, esto es al doble. Los adolescentes de una población de 12 a 29 años, tenemos como consumidores a las mujeres en el 28.2% y a los hombres en el 31.5%. Los adolescentes indican tomar en promedio cuando precopean una mayor cantidad de copas que los jóvenes de 18 a 19 años. Regularmente lo hacen con amistades, compañeros de trabajo o la escuela. Esto es, el precopear es tomar bebidas antes de ir a una fiesta, de ir a un lugar en donde se reúnen con los amigos. Esto es, ya llegan con una alta intoxicación de alcohol al lugar en donde se reúnen. La razón principal es por convivir con amigos o amigas, seguido de gastar menos dinero y para disminuir la ansiedad y el estrés en las mujeres. Después de precopear, casi 50% de los hombres y 68.8% de las mujeres asiste a una fiesta. La bebida preferida en mujeres es la cerveza, bebidas enlatadas y destilados, para mujeres entre 18 a 29 años, mientras que para los hombres prefieren cerveza y destilados. Ahora, el consumo a nivel mundial, según el informe de la ONU sobre el alcohol y la salud en 2014, es que en Europa y América se encontraron los niveles más altos de consumo, a un nivel mundial del 16%. Cabe resaltar que el uso nocivo de alcohol se encuentra entre los 5 principales factores de riesgo para enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. En el 2013, 3.3 millones de muertes por consumo de alcohol. De manera general, los datos reportados en centros de tratamiento muestran que el alcohol es la principal droga de inicio, 46.4%, lo cual conlleva al uso de otras sustancias. ¿Qué se hace para enfrentar estas situaciones? Pues un abordaje de salud pública son las intervenciones breves, tempranas y oportunas. También los servicios de tratamientos accesibles, comunitarios y basados en la evidencia. Políticas públicas complementarias, disminuir la disponibilidad, incrementar los precios y el control del mercadeo. Combatir el estigma y la discriminación, esto es, sobre todo en las mujeres, hay un estigma y una discriminación acerca de el tratamiento que se les pueda otorgar, ya que al sentirse ellas discriminadas no asisten a estos centros a atenderse. Promover la equidad de género y social, entre otros. Ok, como podemos ver, pues los resultados indican que en México el consumo de alcohol es alto, en particular el patrón de consumo excesivo. Dicho patrón se presenta no solo en la población mayor de edad, sino también una amplia proporción en menores de edad. Y es en las mujeres adolescentes donde ha ocurrido el mayor crecimiento proporcional,
hasta llegar a presentar prevalencias similares a las de los hombres. Los índices de consumo excesivo y de consumo consuetudinario representan el principal problema en el ámbito de las adicciones, el cual ha crecido particularmente por la integración de más mujeres al consumo de alcohol. También se muestra que la cerveza es la bebida de mayor preferencia en la población y llega a duplicar al consumo de cualquier otra bebida. No obstante, el consumo de bebidas en lata con contenido de alcohol, que además tienen niveles elevados de azúcar, muestra un crecimiento importante y comienza a popularizarse en la población joven, conforme lo denotan los resultados de precopeo de la encuesta. También la amplia aceptación social del consumo de alcohol facilita el consumo en nuestra población. Incluso el inicio del mismo muchas veces se da y promueve dentro del núcleo familiar. Esto ocasiona que la percepción de riesgo de la población sea baja, la más baja en las sustancias, junto con el consumo de marihuana, aspecto que conlleva a que más del 70% de la población haya consumido alcohol y casi un 20% consuma excesivamente, por lo menos una vez en el último mes. Además, en las cercanías de las escuelas, particularmente en aquellas de nivel bachillerato y universitario, existe un alto ofrecimiento de alcohol, tanto en el bloque de tiendas afuera de escuelas como en comercios y expendios, donde se pone a disposición de los jóvenes el alcohol que llega a conducir a episodios de embriaguez. Esto se convierte en una situación que debe vigilarse constantemente y ofrecer a esta población espacios libres de alcohol, para evitar los riesgos asociados a su consumo excesivo, a través del monitoreo de los expendios de alcohol y garantizar que no haya venta a menores de edad ni fuera del horario oficial. El nivel de consumo excesivo es un problema relevante, ya que puede poner en riesgo tanto al que consume como a las personas circundantes, sean familiares, peatones, ciclistas, conductores de otros automóviles, ya sea por la violencia que puede presentar o por los accidentes asociados a la embriaguez. Como parte de acciones de prevención, además de la responsabilidad que tiene el sector salud entre otros sectores, es necesario hacer notar a los usuarios el impacto que el consumo tiene sobre su salud, sus actividades cotidianas y el entorno personal en el que se desenvuelve. No es sencillo, pero es de interés que se les muestre a ellos y a la familia, la cual muchas veces ve como normal o parte de lo cotidiano el consumo de alcohol, las consecuencias de los episodios de embriaguez de su familiar. Lo anterior muestra la necesidad de facilitar el acceso a tratamiento a la población que lo requiere, identificar claramente las barreras que impiden que alguien pueda acudir a tratamiento, sean estas económicas, sociales, de distinta de distancias, de calidad o servicios, o de tiempo que tienen disponible la persona consumidora. Esta es una tarea necesaria para disminuir los obstáculos y actuar para abrir caminos a la atención de los problemas que genera la dependencia al consumo de alcohol. Sin duda, parte de la labor debe dirigirse a contar con espacios para quienes necesiten atención especializada y que la puedan encontrar conforme a sus necesidades específicas de consumo y su condición de género. Además de la prevalencia temprana, estos son algunos de los retos importantes en los que hay que poner manos a la obra cuanto antes. Les agradezco mucho su atención y estoy aquí unos minutitos por si tienen alguna pregunta. Ok, parece que no hay preguntas. Agradezco mucho su atención. Mi nombre es Lorena Servín, psicóloga de Centro de Atención Primaria a las Adicciones, El Tenayo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.